Amigas y amigos televidentes, bienvenidas y bienvenidos a Social TV, el magazine, porque todos tenemos una historia que contar. En esta ocasión visitando a más de las personalidades de Florida que de una u otra manera han hecho y han dejado una huella en nuestro municipio, haciendo empresa, dejando un legado importante para nuestra juventud. En esta ocasión vamos a hablar con Jairo Jaramillo. Si les digo Jairo Jaramillo, pues yo creo que más de uno quedará preguntándose, ¿pero quién es Jairo Jaramillo? Pero si les hablo del Salón de Belleza Mariachis, ya lo relaciona con Jairo, claro. Peluquero de muchos años en el municipio de Florida y un hombre que también ha impulsado a muchas personas para que también emprendan empresas nuevas en nuestro territorio. Pues Jairo, bienvenido a Social TV, el magazine. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. De todas formas, les agradezco que hayan tenido en cuenta esta oportunidad de resaltar los valores y los méritos que tiene la gente de Florida desde hace tiempo atrás. Claro que sí. Jairo, hablemos de exactamente la infancia. Jairo es natural de Florida. ¿Dónde nació? Yo nací en Palmira, pero la mayoría de tiempo me crié aquí. Estudié en la Escuela de Emeterio, luego pasé al Colegio de las Américas y hasta ahí llegué. Luego me incliné a trabajar en Ingenio del Cauca. Estuve laborando 7 años con Ingenio del Cauca. Después viajé a Venezuela, estuve una época por allá, otra en el Ecuador. Luego, por cosas del destino, me tocó volver al pueblo por mi mamá que estaba en quebrantos de salud y de allí comenzó la peluquería. Qué bueno. Bueno, usted nos hace un resumen así, en primera instancia, de lo que ha sido la vida de Jairo Jaramillo, pero nos habla de esa infancia, la cual transcurrió en los salones de la tradicional escuela de muchos floridanos, como lo fue la Emeterio Piedradita. En ese entonces, Jairo, ¿cómo era usted? ¿Niño aplicado, niño de estos que le gustaba recochar con los demás alumnos? No, en esa época los profesores eran más drásticos, era como más régimen, había que rendirle cuentas a la mamá de las tareas en forma y ellos en esa época tenían que asistir cuando eran los exámenes o la evaluación, como decimos ahora último, de cada alumno, tenían que acudir los padres al salón. Ave María, ¿recuerda de los profesores que le impartieron la educación en esa época a Jairo? ¿En esa época, qué profesores recuerda? En esa época estaba el señor Pozo, de apellido Pozo, estaba el señor Larrarte, Enrique Larrarte, estaba Elisa Pereira, eran los profesores de esa época, el profesor Marquitos, el profesor Abadía, esos fueron los de la época que me tocó a mí. Qué bueno. ¿Qué ha cambiado de pronto de esa época ahora? Y usted ve de pronto la juventud que la mayoría dicen, ole, pero la educación ha cambiado mucho. Pues sí, la educación ha cambiado bastante, puesto que la tecnología está imperando en estos momentos, pero no se cambiaría la de esa época por esta, porque las nuevas generaciones vienen con un poco más de aceleramiento, quieren conseguir las cosas más fácil. Y creo de que sin esfuerzos, mientras que a nosotros nos tocó luchar para hacernos a un bachiller, para ser alguien en la vida. Me imagino que a Jairo le tocó ese cuaderno Norma, el amarillito, hojas amarillas también, el clásico. Nos tocó la época en que el gobierno en esa época daba de refrigerio un pan y una leche hecha en soya, y ahora último era un refrigerio que era como a las 6 de la tarde, que el pan care que le llamaban en ese tiempo. Qué bueno. De los amigos de esa época de infancia, ¿quiénes recuerda que ahora de pronto los ve, ole, ve cómo estás y vos quién más, cómo has cambiado? O algunos dicen, ole, no te pasan los años sino la luz. Pues de todas formas, los de mi época,
estamos como la canción, unos se han ido, otros se han muerto y son muy pocos los que quedan, los que quedamos, porque pues ya son 60 años de existencia y alguno que otro por ahí me lo encuentro, pero muy contados, muy contados. En esa época se hacían muchas pilatunas, se hacían cosas que ahora de pronto recuerdan con los años e integraciones que se pueden dar. Ustedes dicen, yo recuerdo cuando le hicimos tal embarrada a tal profesor en el salón tal o cuando estábamos en recreo. No, pues esa época era más sana porque pues casi no había eso de salirle uno adelante al profesor. No, antes el profesor era el que le salía adelante a uno porque los padres autorizaron en esa época que le dieran regla a uno cuando no hiciera caso, que ellos tenían un derecho por el padre de familia que ellos cumplían. Si uno no iba bien al colegio o en rendimiento, ellos tenían una autorización de castigarlo a uno. ¿Quién era el profesor Cuchilla? No, pues en esa época era de tenerle pavor a todos, que todos eran drásticos. ¿Y cuál fue la materia en la cual usted dijo, no, ese es el coco mío? No, pues me defendía muy bien en sociales y algo de álgebra era muy pésimo. Ave María. Pasa esa infancia en la escuela Emeterio Piedradita, llega esa época de la juventud que para muchos, y podemos decir, la gente, ya nuestros abuelos, nuestros padres dirían, una juventud desenfrenada para esa época. Ahora es un poquitico más desenfrenada, pero para esa época, y la juventud, ¿estudió usted en las Américas, me dice? Sí, yo estudié. ¿Cómo fue esa época de estudio en el colegio que más ha marcado también la vida de los floridanos? El Colegio de las Américas en esa época se distinguía porque yo comencé estudiando bachiller cuando el colegio existía en el parque. De allí fue mi primer año de bachiller y luego pasaron acá donde está actualmente, que era una sede de las monjas de esa época, y acá fue donde vine a terminar, estudié hasta cuarto bachiller por así saltando y lo terminé en la nocturna. Ave María, en esa época también de estudio en las Américas, ¿le alcanzó a enseñar el profesor Hugo Zapata? No, no alcancé a ver con Hugo Zapata. ¿Quiénes fueron los profesores de esa época? Pues ya la profesora Leonelia Orejuela, Irene, no me acuerdo el apellido, estaba el profesor Gómez, de apellido Gómez, que era el que nos daba algo de religión. La mayoría y esta señora que ahorita está en Estados Unidos, que llama Marilyn, la de aquí abajito. Ella es Marely Bolaños. Esos fueron los docentes de esa época, los amigos. Siempre la juventud es la que más lo marca a uno, ¿no? Esa es la época mejor, donde más se disfruta, donde más uno interactúa con los demás. Bueno, la juventud de esa época estaba muy sanonga, puesto que nos tocaba laborar mucho. Nos tocaba ayudar para la casa, a mí me tocó ponerme las pilas y trabajar, ayudar en la casa, porque pues la situación era algo apremiante. Sí, y bueno, y de todas formas, amigos, pues, una persona que estudió conmigo, que nos la llamo muy bien, el profesor Marino Ríos Aguilar. Qué bueno. El profe Marino, que también no le pasan los años, solamente la luz. Sí, es una persona que ha estado en el magisterio durante muchos años. Los años que tengo yo de existir, él lleva en el magisterio y está en este momento ubicado en el corregimiento del Llanito. De los amigos con los cuales compartía rumba, esas salidas, los fines de semana, ¿quién recuerda ahí de esos seleccionados? Porque son muy pocos, ¿no? Con los cuales uno comparte y son con esos confidentes, ¿no? No, en la época cuando yo salía disfrutaba mucho en Escorpio, cuando el estéreo existía en la parte de abajo del parque, bajando una cuadra más. Y los amigos de esa época ya cambiaron porque yo ya estaba laborando
en Ingenio Cauca, ya tenía otra clase de amistades, entonces en esa época ya salía, por otro lado, salía con una de mis amigas que era muy buena para el baile, Cristina, la doña de la boutique de aquí de la 16, y las amigas eran diferentes, ya se han ido, Nubia La Bugalú, Eduard Delgado, existían varias personas, lo que pasa es que ya, como estamos hablando anteriormente, unos se han ido y otros se han muerto. Muy bien, avanzamos con esta entrevista hoy. Jairo Jaramillo, un hombre que tiene mucha historia que contar en el tema del salón de belleza, pero antes de ingresar al tema de cómo comenzó Jairo Jaramillo a crear empresa a través de su salón de belleza, hay que hablar de ese paso por un ingenio azucarero, el ingenio Cauca. ¿Cómo se dio esa llegada suya al ingenio El Cauca y qué labor realizaba en ese ingenio? Bueno, estamos hablando del año 1972, cuando yo ingresé al Ingenio Cauca. Me presenté y hubo una selección de personal. En esa época recibían de 18 en adelante, que tenía que tener uno su cédula. Y entré a laborar allá y lo primero que le decían a uno era que tenía que trabajar 2 meses en el campo, como prueba. En esa época decían una prueba y había que entrar a laborar, era en el campo. Bueno, yo pasé la prueba, luego me mandaron a llamar a las oficinas y los 7 años que laboré allá, los laboré en Cali por cuenta de Ingenio Cauca como mensajero de la empresa. ¿Fueron cuántos años entonces con el ingenio? 7 años. 7 años laborando ahí. Primero en la parte de campo y después en... Fueron 2 meses. Luego de los 2 meses me llamaron acá a la empresa, a la fábrica, y me asignaron un trabajo que era mensajero en Cali, y en Cali tenía las oficinas en la Cámara de Comercio. Ahí laboraba hasta que ya en el año 79, ¿sí? En el 79, casi 80, viajé para Venezuela en busca de nuevos horizontes. ¿Qué no le gustó más del trabajo con el ingenio y en el trabajo que estaba en ese momento? En esa época Venezuela era un país que atraía mucho el turismo, la gente, era como ser hace poco España. Entonces la gente emigraba mucho para Venezuela. Y el jefe mío, Ingenio Cauca, me decía, no, vaya, dése una vuelta, dése una vacación. Y yo pedí mi liquidación, me fui, me estuve por allá unos 10 años y luego regresé acá por cosas del destino, porque pues tenía una calamidad en casa, que era mi mamá que estaba muy enferma. Comenzó con la diabetes y entonces desde ahí ya dije ya no más. Y luego viajé al Ecuador, pero no me demoré mayor cosa. Claro que sí. Ese apoyo de la familia es vital en la infancia, en la juventud, para uno tomar decisiones en su vida, decisiones que los involucran a ellos, pero que lo hacen madurar a uno cogiendo ese rumbo que uno quiere, no tanto donde influyen en ellos, sino donde uno dice, bueno, no, mi decisión es esta, y los papás en un cierto modo deben de respetar esa decisión, hacia dónde quiere estudiar o hacia dónde se quiere dirigir el joven o la persona. Hablemos un poco de la familia. ¿Quiénes fueron los papás de Jairo? Pues mi papá, sinceramente que lo conocí fue en los primeros años, del 1 al 5, luego mi mamá contrajo otra persona, otro cónyuge que fue después de esa época, que era Argemiro Arará. Yo pertenezco a los Arará, tengo un solo hermano que es Arará, Argemiro, y ya la familia se desintegró se ha desintegrado por lo que murió el padrastro, que era Argemiro Arará, también llamaba él, y mi mamá, que llamaba Mariela Jaramillo. María, ¿influyó mucho, había mucho mensaje de parte de su mamá en esa época hacia donde usted quería llegar? Pues mira que mi mamá nunca se metió en mi vida personal. Ella sí me daba buenos consejos, me decía que estudiara, que bregara a ser alguien en la vida para que no saltara. En esa época lo que más se oía en el pueblo aquí era: se necesitan corteros.
Eso era el trabajo más cotidiano que existía. Entonces ellos le infundían a uno ese miedo, le decían, vea, como no estudian o no quieren hacer nada, miren el trabajo que se les ofrece. Ya luego yo ya vi, yo tuve unas capacitaciones a nivel comercial y entonces eso me ayudó mucho y trabajé así en varias compañías. Laboré en un hospital en Cali, laboré en Cenicaña y últimamente me entré al campo de la peluquería por intermedio de Carlos Julio Sanabria, que ya murió hace por ahí unos 5 años. Él fue el que me dio una iniciativa que entrara al campo de la peluquería si me gustaba. Yo le dije, me gusta, pero estoy como indeciso. Hasta que, no sé, me decidí, entré, él me dio unas nociones. Yo fui de las personas empíricas de esa época. Para esa época habían, me imagino, lo normal, la peluquería normal, la tradicional, pero para ese entonces estaba Carlos Julio como marcando un territorio para innovar. Carlos Julio era el de la época, en ese entonces la peluquería se llamaba Cabellos. Ese era el nombre que existió por esta octava con 17 y últimamente donde queda Puntadas. Ahí laboré yo, luego Carlos Julio se independizó, allí fue donde yo ya miré, tuve otra visión y colocar la empresa, pues hice unos ahorros, hice un préstamo, me independicé y unos muchachos se unieron y yo fui el de la idea, les dije, pongamos una microempresa entre 3. Y no miremos cuánto gana el uno o el otro, sino que estemos pendientes más que todo de los gastos y de lo que nos toca cubrir cada mes. Y porque no tenemos que nos llevar a contabilidad ni nada de esas cuestiones. Entonces arrancamos de allí, comenzó Carlos Alberto Vivas, Rolando, otro muchacho que llamaba Elder Mario, comenzamos 3 y 4 con la persona que nos ayudaba a hacer el mantenimiento. De ahí arrancó la peluquería y el nombre que tiene hasta la actualidad Mariachis se la debemos a un ex gerente del Banco de Colombia, que él fue el que dijo pónganle así, porque como en esa época la gente nos saboteaba, todavía la gente estaba muy inmadura, había mucho homofóbico y entonces pónganle Mariachis. A él decía no, los mariachis y la gente se cansa de nombrarlos, de doble sentido queda la frase, entonces nosotros, ¿verdad?, le hicimos caso al señor y quedó de allí mariachi. Entonces hasta última hora Florida entero nos reconoce que peluquería mariachi. ¿Ya cuántos años con el salón de belleza, con la peluquería, Jairo? Pues independiente llevo en la octava con 17, estuvimos 12 años y en la actualidad 14 más, son 26. 26 años. Y me imagino que mucha experiencia, la gente que de pronto viaja a otros países, vuelve, se le encuentra a usted, le dice lo mismo que le dicen muchos, Jairo, no te pasan los años. Pues la frase para algunas personas hasta lo motivan a uno y en realidad pues uno tiene que ser muy realista en la vida porque pues son 60 años que tengo cumplidos. Y para qué me los quito ni me los pongo, porque tengo más de mi generación y ya los han celebrado y entonces ya no puedo, no puedo esconder más. Bueno, ¿y qué te digo? Pues, Jairo, hay que hablar, perdona que le corte ahí, la peluquería o el salón de belleza ha dado para estar con muchas actividades culturales, ejemplo, reinados de belleza. En reinados de belleza participaron en otroras, cuando a ustedes les delegaban que estuvieran en cuanto a encargados de la belleza de las chicas que iban a participar en estos reinados populares. Pues mira que hubo una época que Florida se movía
que eran los jueves de Manhattan, el viernes de Scorpio, el domingo de Viejoteca, todo eso se movía en una época atrás, estamos hablando más de 15 años atrás, y los reinados de esa época eran del pueblo, participaban los barrios, y los reinados de la feria, que eran los de la caña de azúcar. Para esa época, los alcaldes de esa época, que ya se me escapan nombres, que era, pues uno de los principales era el señor Humberto López, Abel Nievas, estaba otros anteriores a ellos, y ellos cuando hacían esos reinados del pueblo y para el pueblo, nos tenían en cuenta a nosotros y a las peluquerías, y nosotros patrocinábamos, eso era sin ánimo de lucro. Nos tenían en cuenta para alguna publicidad, y los primeros reinados eran así, que patrocináramos nosotros, y bueno, y nosotros le colaboramos mucho a la alcaldía en ese caso. Luego pasaron otros eventos reinados, que era la chica tanga, el reinado de la quinceañera, la chica del DVD, mis piernas, la cola, el rostro, la niña del rostro y la camiseta mojada. Todos esos eventos nosotros participamos. Últimamente también nos incluíamos en el desfile de la alegría de las ferias, y ahí sacamos nuestra comparsa y nos disfrazamos, y la gente, para qué, nos respetó mucho hasta las últimas ferias que participamos. Hasta nosotros éramos los del ambiente para la feria de esa época. Ahora que habla Jairo de el respeto que ya hay hacia la tendencia, que además ustedes, en especial a título personal, usted dijo, no, yo quiero ser así y se me debe respetar. Así en entonces su señora madre lo respetó, la familia, el entorno de quienes conformaban la familia lo respetaron, pero aquí en Florida, para ese entonces, ¿había discriminación? Claro, a mí me tocó una época más difícil todavía, que la gente señalaba, silbaba, gritaba, y parecía que uno fuera como un artista. Bueno, dependiendo de manejar el comportamiento también, porque pues tenía que uno dar imagen y cultura, y pues en ese sentido nadie tiene que hablar nada de que hemos dado una imagen hasta última hora, y nos han respetado, y últimamente con los valores y tanta cosa que ha salido para nosotros, pues la gente ha cambiado la forma de ser, ya hay más tolerancia, y las nuevas generaciones quieren más aceleradas, ya la gente los pasa desapercibidos, ya la gente está cansado de ver, y entonces ya no es como la época que nos tocó a nosotros, que marcábamos territorio y eso era el escándalo. Claro que sí. Jairo, de esos cortes raros que se hacían, porque antes, hablamos de los años 80, 85, a los 90, existía para las mujeres el peinado alfa, algo así se le llamaba. Exactamente. De esos peinados extraños que usted recuerda, ¿cuáles podemos traer a colación? Que usted dice, me acuerdo de ese peinado por esto, porque nos costaba algo de dificultad realizarlos, y ahora hay tales cortes que hacemos, pero son más sencillos. Pues mira que como todo tiene que evolucionar, ahora en esa época y nos tocaba una tradición en peluquería que había que poner bigudíes para poder encrespar, había que enredar el cabello para darle volumen, la laca era muy fuerte, más pesada. En esa época se usó que la mota le llamaban en ese tiempo la mota araña o la mota al, y eso quedaba esa mota como unos alambres, y si no quedaba así, la mujer no quedaba a gusto, y eso había que enredar desde la raíz a puntas para poder que el pelo quedaba bien así corrido, y no, esa época también fue corrida. Ave María. Para ese entonces, y la pregunta que me hago yo y se hace la mayoría de caballeros, porque las mujeres ahora sufren mucho con su plancha todos los días, de pronto haciéndose su planchadita de cabello,
y rogándole a Dios de que no llueva, porque hasta ahí llega la planchadita de cabello. ¿Cómo hacían para esa época? Me imagino, no había todavía esas planchas, pero ¿cómo hacían ustedes para...? Te cuento que la primera técnica que hubo en esa época para que la mujer les durara un blower era que se empinzaba el cabello todo circular. Se colocaba en la famosa toga que daban la vuelta al cabello todo en cono y era lleno esto de pinzas alrededor hasta llegar acá al copete. Y se dejaban eso un día y dormían con eso, al otro día el cabello estaba lo más de lacio y duraba. Otra técnica que había para la época era el cepillado y era a la que más fuerza tuviera, porque tenía que durar el cepillado. Si no duraba, tenía que ser máximo 8 días y que si no duraba, el peluquero no tenía fuerza o la cepilló mal. Eso era. Ahora con las nuevas técnicas de la plancha, pues no, eso es pan comido. Pero satura mucho el cabello en las puntas, maltrata mucho el cabello cuando se satura demasiado de plancha. Exactamente. En el caso de los hombres, ¿cuál es el peinado más raro que has hecho? A nosotros nos tocó una tradición con los hombres que se usaba un corte que le llamaban corte Z y era una cola aquí y había que cepillarlos y el cepillado era encontrado, que quedaba como un cocodrilo. Era así, ¿cierto? Había que cepillarlo encontrado, todo encontraba acá y todo hombre exigía que había que cepillarlo en esa época. Luego ya esta nueva actualidad se semejan y tienen algo de parecido, pero la gente ahora quiere estar más despeinada que peinada, porque ya salieron otras técnicas y salió la cuestión de las geles y para esa época era la brillantina. Luego la vaselina, la gente se alcanzó a untar vaselina, brillantina. La gomelina. Sí, la famosa gomelina. Y ahora ya no es geles, espumas, fijadores, entonces tienen otra forma de textura los cabellos. Claro que sí. Jairo, se han hecho trabajos, se ha intentado también con una fundación, hablemos de ese trabajo social que también usted ha querido plasmar y dejar huella en nuestro municipio. Pues mira que yo en una época, yo fui el de la idea con los compañeros porque yo no era egoísta. Les dije a los 3 o 4 que comenzamos que cada uno comprara la silla, su tocador y trabajáramos en la misma peluquería y hiciéramos como una sociedad, montáramos una sociedad, la montamos, nos fue muy bien, sino que también para esa época había mucha diversión y pues yo me consideré desde esa época hasta la actual muy honesto, muy correcto en el sentido de mis pagos para con los acreedores. Entonces hubo uno de los muchachos que no llegaba el día, bueno, vamos a pagar el mes del alquiler, que no tengo. Bueno, cubría yo y al otro mes, vea que ya llegó el mes, hay que pagar esto y eso, no tengo, decía el otro, hasta que la sociedad se comenzó a ir a pique. Sí, ir a pique. Pero entonces yo dije, yo me sostengo, yo era muy ordenado, me sostuve, hasta última hora me he sostenido y les di oportunidades a muchos más, ya comencé a emplear la gente y un trampolín para que la persona se iniciara en la peluquería fue el ayudante. El auxiliar que teníamos comenzaba por laborar en la cuestión de limpieza, entonces yo le insinuaba, póngale cuidado al trabajo que usted es el que va a subir. Y así pasaron más de 15 muchachos por esta peluquería, pero comenzando desde abajo. Al momento, ¿cuántos han pasado? Al momento por ahí 15, ¿cierto? O menos. Sí, pongámosle 15 personas. Y ya hay uno que está en Panamá, hay otros que están acá en Palmira, están en Cali, están en Medellín, que han estado. Y aquí en Florida también hay algunos que han pisado por esta peluquería y están laborando independiente, que es de Francisco Durán, que ya montó su peluquería y dándole la iniciativa, un empuje, móntela que ya usted puede,
Es el único que me ha hecho representación independiente. Y aparte también Rolando también, que él trabajó conmigo, tiene su propio negocio también. Son dos los, ¿cierto? Sí, dos. ¿Ah? Fabio también está laborando, independiente también. Fabián. Qué bueno, ahí está entonces, podemos decir que son los pupilos de ese trabajo, de esa iniciativa. Muchos de ellos han agradecido porque todos los de esa época fueron empíricos, fuimos empíricos. Ahora últimamente, 2 años atrás, o hace un año, para antes de diciembre, no, y también los inicié porque nosotros tenemos una firma que nos representa, que es Marcel France, de Cali. Entonces ellos dan muchos seminarios, entonces yo también les inducí a los muchachos que fuéramos a ver nociones, capacitaciones, y nosotros alcanzamos a ir a varias. Y cada que viene alguien a dar un seminario, sea donde sea, hemos ido, nos hemos actualizado, porque ahora el lema es, el peluquero no es el más viejo, sino el actual, el que esté en la actualidad. Y como ya hay nuevas técnicas, muchas tendencias, entonces tenemos que estar actual. Qué bueno. Jairo, recuerdo mucho cuando a ustedes se les invitaba a partidos de fútbol, que eran benéficos, a favor de una escuela, cantidad de espectáculos en los cuales ustedes han participado. ¿Qué recuerda usted de esa época, de esos partidos de fútbol donde decía, hoy juegan los mariachis contra los gorditos de Florida? Pues el primer partido que nosotros jugamos fue con una obra benéfica para el señor Julio Ortiz, que ya descansó, que él tenía un problema de salud. No sé quién fue el de la idea. Si alguien dio una idea, el hecho es que vinieron a visitarnos, donde estábamos la peluquería, y entonces dijeron, muchachos, quiero que ustedes participen de un partido de fútbol, y más de uno de nosotros no sabíamos ni jugar, nos entrenamos sí unos días antes de ir a jugar, pero fue un éxito, se recolectó fondos para ese señor que lo necesitaba, y de allí para allá comenzaron a salir las propuestas para varias actividades, pero nosotros nunca lo hicimos con ánimo de lucro, sino que todo era una labor social. Nos invitaron de Miranda, fuimos aquí a Llanito, donde llamaban, nosotros acudíamos porque la gente, esa era la sensación. Nosotros fuimos uno de los primeros pioneros en eso, de participar en eso. ¿Y para qué? Y ya lo último, mucha gente nos invitaba a participar del partido de fútbol para la alegría, para hubo una época que nosotros nos alcanzó aquí en Florida, una época que hubo un tiempo de violencia, como la gente muy estresada, de problemas, había mucho sicariado, ya cuando entró una época que estaba esto como pesado, que ya no se podía ni salir los fines de semana, entonces nos invitaban era que participáramos de un partido de fútbol X al estadio, y a veces lo organizaba el cuerpo de bomberos, a veces lo organizaba alguna junta, alguna acción comunal, y nosotros nunca nos negamos. Qué bueno, siempre ha estado ese espíritu de solidaridad, ¿no? Nosotros participamos siempre, le colaboramos a mucha gente con ese fin. Hasta la Regina nos tocó ir. Han salido de las fronteras de Florida. Participar los estilistas con gordos, otro era con mujeres, que lo pedía la gente, que no, que tenía que ser con mujeres, con un equipo de mujeres, y otra vez con los gordos, otra vez que con los flacos. Entonces eso le buscaban el son a eso. Hombre, Jairo, ¿cómo visiona, cómo sueña usted a Florida en un futuro? No, pues sinceramente que Florida primero tiene que resolver la cuestión del hospital, la cuestión del agua, toda la problemática que se le ha presentado. Lástima que son unos cuantos los de este problema, y ojalá Dios quiera que se resuelva, porque Florida no es ni la mitad de lo que era antes, que se vio trabajar con las uñas, a lo que es ahora, que ha avanzado mucho la tecnología, ha avanzado muchas cosas. Y qué bueno que las nuevas generaciones
nosotros que estamos dando una imagen y nosotros también le hemos dado consejo a las nuevas generaciones que vienen, por lo menos de estilistas, cómo lo hemos hecho. No solamente es que la gente en una época nos tenía como prostitución, como lo malo del paseo, que nos veían de otra forma. Pero entonces ya todas las cuestiones se han acabado. Ahora hay una organización que nos apoya, que es LGTB, y ya nosotros también tenemos derechos, inquietudes, y ya uno puede acudir a la Defensoría del Pueblo y tiene ideas. Y bueno, Florida tiene que cambiar también, porque todo no puede ser violencia. Pues hombre, Jairo, a usted le damos las gracias por dejar una huella importante en nuestro municipio, por marcar el rumbo de una generación, de un grupo grande ya de personas. Darle las gracias también por dejar ese legado también de trabajo social en nuestro municipio. Darle las gracias también por ser parte de esta gran tierra, el mejor vividero de Colombia, como le llamamos, Florida Valle. De todas formas, estoy muy agradecido con la entrevista, pues me han cogido un poco de sorpresa, pero con gusto para la próxima. Y si alguien quiere poner o fundar sobre alguna labor social, que cuenten con nosotros, que nosotros para cualquier momento podemos disponer y apoyar en lo que nos necesite el pueblo. Claro que sí. Pues Jairo Jaramillo fue nuestro invitado hoy aquí en Social TV, porque todos tenemos una historia que contar. Él nos contó hoy su historia, y de esos 26 años que ya lleva la peluquería Mariachis en el municipio de Florida Valle. El día de mañana continuaremos con más historias de vida, con más historias de gente floridana que paso a paso, pulso a pulso, se han forjado un destino y siguen adelante, también dejando una huella importante para las nuevas generaciones. Este es Social TV, el magazine, porque todos tenemos una historia que contar.